a comenzar. La idea de estas charlas es que sea un encuentro cortito, ¿sí? En donde podamos charlar, intercambiar opiniones. O sea, lo bueno sería que no fuera un monólogo, ¿sí? Sino que los invito a participar, cuestionar lo que quieran en el transcurso de todas estas dos charlas, ¿sí? Hay compañeros acá que trabajan en dermatología también, Marcelito, Ale, Moni, ¿sí? Por favor, lo que quieran aportar será bienvenido. Bueno, la idea es hablar un poquito de piodermias y vamos a charlar 30 minutos de la bacteria. Yo le di llamar a esta parte piodermias estafilococo, conociendo al enemigo, ¿sí? Algunas cosas que a veces se nos pasan de largo cuando se nos presentan pacientes con piodermia. Presente que las piodermias son de las enfermedades dermatológicas más frecuentes que vemos, ¿sí? Y siempre debiéramos considerarlas como afecciones secundarias, ¿sí? Inicialmente toda piodermia es secundaria, ¿sí? Las enfermedades de base más comúnmente productoras de piodermia son alergias hormonales, seborreas de distintos orígenes, ¿sí? Y toda vez que nosotros vemos una piodermia, el diagnóstico pasa no solo por evidenciar a la piodermia, sino por diagnosticar la enfermedad que viene detrás de la piodermia. Si nosotros no le prestamos atención a la enfermedad detrás, la piodermia la podemos curar y vuelve, la podemos curar y vuelve, la curamos y vuelve. ¿Correcto? ¿Cuál es la bacteria productora de piodermias? ¿Qué bacterias pueden producir piodermia? La más común es el estáfilo, ¿sí? ¿Qué otra bacteria podría producir piodermia? ¿Qué estáfilo? Estáfilo intermedios antes, hoy se lo reclasifica como pseudointermedios, ¿sí? Estáfilo aureus, estáfilo echeferi, con sus dos variedades, ¿sí? Una variedad que se llama coágulas y una variedad que se llama echeferi, ¿sí? El 95% de las piodermias son producidas por estáfilo pseudointermedios. El 4 y largo por ciento son producidas por estáfilo aureus, ¿sí? Y el 0, lo que queda, es producida por el estáfilo echeferi, ¿sí? En la piel existen otras bacterias, ¿sí? Que potencialmente pueden invadir piodermias previas, más no crearlas per se, ¿sí? Estreptos, los estáfilos que se llaman coagulasa positivos, coagulasa negativos, los bacilos gram negativos en líneas generales, ¿sí? Las piodermias son producidas por estáfilo pseudointermedio. Y lo que quisiera que tengamos presente, el estáfilo pseudointermedios es el estáfilo del perro. Los cánidos han evolucionado de la mano del estáfilo pseudointermedios. Es decir, desde milenios vienen acompañándose. Tal es así que la simbiosis, ¿sí? Es muy importante, muy intensa. Tal es así que el perro tiene receptores para estáfilos pseudointermedios en la piel. Ha generado los queratinocitos receptores para adherencia de estáfilos en la piel. ¿Correcto? Pasa lo mismo con el estáfilo aureus de las personas, ¿sí? Los homínidos han evolucionado de la mano del estáfilo aureus. Por eso el estáfilo aureus es la bacteria productora de piodermias más importante del hombre. Y el estáfilo pseudointermedios es la bacteria productora de piodermia más importante en el perro. Cuando este equilibrio tan fino que controla la población de estáfilo pseudointermedio y en la superficie del perro se rompe, quizás por enfermedades, es que este estáfilo pseudointermedios empieza a colonizar áreas que no le corresponde colonizar tanto, empieza a profundizar, y es donde sobreviene la piodermia. Es impensado tener un perro sin estáfilo pseudointermedio en su piel. Pero es totalmente lógico pensar que uno debe controlar o ayudar o colaborar en el control de la población de estáfilos en perros que tienen predisposición a los sobrecrecimientos y a las piodermias, por ejemplo, alérgicos.
¿Sí? La alergia la podría curar. ¿La alergia se cura? En línea general no. Hay algunas metodologías terapéuticas como quizás las vacunas. Pero no, en línea general la alergia no la podemos curar. Entonces el perro alérgico va a estar toda la vida a merced del ataque de su bacteria. Sí. Toda la vida. ¿Sí? La vida de un alérgico es una constante lucha contra sus bacterias, contra sus gérmenes de superficie, su estáfilo y su malacesia. ¿Sí? Tal es así que los alérgicos frecuentemente vuelven y vuelven y vuelven con infecciones. Estáfilo pseudo intermedius es, a ver si puedo bajar esto. Ahí está. Estáfilo pseudo intermedius es la bacteria causante más importante de piodermia. Estáfilo aureus y las dos variedades de Schaeffer. Está descripta la piodermia por Pseudomonas. Pero la piodermia por Pseudomonas es una piodermia especial. Creo que hay no más de 25 o 30 casos descritos en el mundo de piodermia por Pseudomonas. Son bullas de aparición hiperaguda, el dorso lomo, bullas hemorrágicas que más que pican duelen. ¿Sí? En 24 horas se les produce en el dorso lomo y muchas veces se las ha visto asociadas, en estos casos descritos, a baños. ¿Sí? Pero no es la piodermia común. Lo que sí muchas veces ocurre es que se cultiva Pseudomonas en piodermias profundas. O se cultiva Escherichia coli en piodermias profundas. Cuando esta no es responsable de la piodermia, sino que es simplemente un oportunista que aprovechó un trayecto fistuloso, que aprovechó, ¿sí?, una piel alterada y creció. Pero atrás de esta Pseudomonas o de esta Escherichia o de este Proteus existe nuestro bendito estáfilo pseudointermedius. Por eso debemos usar con cautela los cultivos. ¿Sí? Por eso los cultivamos, ¿sí?, una piodermia. Mandamos al laboratorio. ¿Sí? Y nos vuelve el resultado de Escherichia coli. Resistente a tal antibiótico, sensible a tal antibiótico. Así tenemos la mala costumbre de no mirar la bacteria, de no mirar el género y la especie bacteriana y irnos de cabeza al antibiograma. ¿Qué creció? No tengo idea qué creció, pero es resistente a esto y es sensible a esto, entonces le voy a dar el antibiótico a lo que es sensible. Y quizás creció un germen que no es responsable de la piodermia. ¿Se entiende? Creció, por ejemplo, un estafilococo o un estrepto. Creció un estrepto, ¿sí? Resistente a tal, sensible a tal. Si uno se va de cabeza a eso sin ver que el estrepto no es el causante. ¿Se entiende el punto? Tenemos que estar bien atentos a esto. Estáfilo pseudointermedius es un estáfilo que tiene tres características bioquímicas muy claras: coagulasa positivo, catalasa positivo, DNasa positivo. Coagulasa, catalasa, DNasa. Estáfilo aureus es exactamente igual. Coagulasa, catalasa, DNasa positivo. En líneas generales podemos decir que son estáfilos coagulasa positivos, ¿sí? Porque es la técnica, sí, que más se utiliza en laboratorio. La distinción entre aureus e intermedios o pseudointermedios está dada por unas pruebas, sí, muy específicas. En la mayor parte del mundo la distinción entre aureus y pseudointermedios se hace por test genéticos. Sí, hay muchos lugares que estipulan el test genético como la única forma de distinguir ambas especies. ¿Correcto? Quizás muchas veces que ustedes mandan cultivos a laboratorios humanos, el laboratorio le dice Staphylo aureus. Lo más probable es que ese Staphylo aureus no sea aureus. ¿Por qué? Porque un laboratorio bacteriológico humano toma un cultivo, desarrolla un coco gram positivo, coagulasa, catalasa, DNasa positivo, sale el informe de aureus. Cuando el pseudointermedio del perro también es un coco gram positivo, coagulasa, catalasa, DNasa. ¿Se entiende? El aureus puede producir piodermia en el perro, pero es poco frecuente. Y los dos Echeverii, el Echeverii variedad Echeverii y el Echeverii variedad coagulans, es uno coagulasa positivo y el otro coagulasa negativo. ¿Correcto? El Echeverii variedad coagulans es coagulasa positivo. Entonces, pregunto, ¿qué proporción de piodermias son producidas por estafilococos coagulasa positivos?
99%. ¿Correcto? Luego, yo tengo un perro con una piodermia. Mando a cultivar. El laboratorio me responde Staphylo coagulasa negativo. Bueno, tuve suerte. Puede ser el Echeverry, que no me lo puede distinguir el laboratorio. ¿Se entiende el punto? Otra piodermia, Staphylo coagulasa negativo. Otra piodermia, Staphylo coagulasa negativo. ¿Sí? O voy al casino, porque estoy teniendo mucha suerte de encontrarme ese 1%, o el laboratorio no está cultivando lo que corre, el germen que yo estoy buscando. ¿Se entiende? ¿Y por qué cultivo un coagulasa negativo? Porque la piel está llena de coagulasas negativos. La piel está llena de coagulasas negativos. Y a veces podemos caer en el error. ¿Qué dio el cultivo? Staphylo coagulasa negativo. Resistente, sensible, vamos al antibiótico sensible, y el antibiograma está guiando en un germen que no es responsable. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué debo saber yo de mi Staphylo pseudo intermedio? Es una bacteria bien fácil de matar. Es una bacteria bien sencilla de matar. La matamos con los beta-lactámicos. Tiene beta-lactamasas. Como tiene beta-lactamasas, no vamos a utilizar ni amoxicilina sola, ni penicilina sódica, ni penicilina procaínica, benzatínica, ni ampicilina. Bueno, amoxicilina, ampicilina, si viene con clavulámico, surlactam. Pero, más allá de esto, se muere con las cefaloporinas antistafilocóxicas, con la cloxa, con la dicloxa, se muere con las penicilinas antistafilocóxicas, perdón, se muere con las cefalosporinas de primera, alexina, cefadroxilo de segunda, de tercera, se muere con macrólidos, se muere con lincosaminas, lincomicina, clindamicina, se muere hasta con algunas tetraciclinas, doxiciclina, minociclina, se muere con los fenicoles, se muere con las quinolonas, se muere hasta con gentamicina, que es un antibiótico para gram negativos. Por supuesto no vamos a usar gentamicina en piel porque casi no tiene llegada. ¿Sí? Pero se muere, digamos que es una bacteria fácil de matar, en la medida que no exista resistencia. Porque estamos viviendo, ¿sí?, una epidemia de lo que se llaman estafilococos multiresistentes, meticilino resistentes y multiresistentes. ¿Qué son los estafilococos meticilino resistentes? ¿Los han escuchado nombrar, me imagino? Un estafilococo resistente a meticilina o meticilino resistente es un estafilococo, sí, por supuesto que es resistente a la meticilina, pero la meticilina es el marcador de resistencia del grupo beta-lactámico. Un estafilo meticilino resistente es resistente a todo el grupo de beta-lactámicos. No se utiliza meticilina, es muy inestable para los antibiogramas, se usa otro antibiótico que se llama oxacilina. Sí, se lo llama estafilococos oxacilino resistentes, es lo mismo. Estos estafilococos oxacilino o meticilino resistente eran originalmente estafilococos intrahospitalarios. ¿Sí? Es decir, uno entraba a un hospital y se pescaba un estafilo meticilino resistente y terminaba 2, 3 días, 4 días, una semana, ¿sí?, con antibióticos de última generación para quitarle, ¿sí?, la infección por ese estafilo. Hoy por hoy, este estafilo meticilino resistente es un estafilo de la comunidad. Desde hace varios años se están describiendo cada vez más casos de piodermias producidas por este tipo de estafilococos. ¿Sí? 2 estudios quiero comentarles así muy rapidito. ¿Sí? En Estados Unidos, ¿sí?, tomaron, yo no me acuerdo exactamente los números, ¿sí?, pero tómenlo como aproximado, una cantidad enorme de médicos humanos. ¿Sí? Yo no sé si fueron 1.500, 2.000 médicos, muchos médicos. Le hicieron hisopados nasales, que es donde se acantona el estáfilo. Le hicieron hisopados nasales. Y cerca del 10% de esos médicos tenían estáfilos meticilino resistentes en sus fosas nasales. Yo hablo de estáfilo meticilino resistente porque es resistente a meticilina. Y el estáfilo multiresistente es el estáfilo resistente a meticilina más resistente a otros grupos de antibióticos, macrólidos, quinolonas. El 10% de estos médicos tenían estáfilos meticilino o multiresistentes en sus fosas nasales.
Hicieron un estudio a las esposas de estos médicos. Y cerca del 10% de estas mujeres tenían, o hombres en caso que hubieran sido doctoras, tenían estáfilo multiresistente en sus fosas nasales. Le hicieron hisopados nasales a los perros, mascotas de estos médicos. Y cerca del 5 al 10% de sus mascotas tienen estáfilos multiresistentes en sus fosas nasales. Perros sanos. Perros sanos. ¿Correcto? Pero este perro sano es alérgico y genera una piodermia por la alergia, y esta piodermia puede tener como componente un estáfilo multiresistente. Segundo estudio, se repitió esto en veterinarios y testearon, veterinarios en Estados Unidos testearon las esposas, los asistentes, mucha enfermería veterinaria en las clínicas, ¿sí? Los enfermeros y las mascotas de los veterinarios. Y había estáfilos resistentes, multiresistentes en todos, proporciones del 5 al 10%, siempre, o sea, baja proporción, pero estaba presente. Con lo cual, este es un estáfilo que hoy se llama de la comunidad. No es un estáfilo exclusivo de los hospitales. Y lo que hoy se sabe de este estáfilo es que se transmite de los hospitales, del humano al perro, más que al revés. ¿Sí? Se transmite del humano al perro. Somos nosotros la principal fuente de contagio al perro, más que el perro hacia nosotros. ¿Hay riesgos zoonóticos? Sí existe el riesgo, pero es pobre. Y es muy importante el tema de, se lo ha visto en fómites, se lo ha visto en camillas, en zócalos, en azulejos, en mesadas. Por tanto, lo principal en la prevención es la higiene. Lo principal en la prevención es la higiene. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es un estáfilo fácil de matar en la medida que no sea uno de estos. Estáfilos pseudointermedios, meticilino resistentes, hay dos cepas que están bien categorizadas, una generada en Estados Unidos y una generada en Europa, ¿sí? Que son cepas diferentes, pero que se han extendido rápidamente a todo el mundo. Y han adquirido múltiples otras resistencias según la carga antibacteriana a la que es sometida el paciente que coloniza. Es un estáfilo que tiene vida intracelular, el estáfilo intermedios. El macrófago o el neutrófago lo comen y es capaz de permanecer vivo ahí adentro. Y no todos los antibióticos entran ahí adentro. Y si alguno entrara, no todos son capaces de matar a la bacteria ahí adentro. ¿Correcto? Por eso muchas veces tenemos que hacer terapias muy largas de antibióticos. Muy largas. Los microgranulomas son estructuras que se generan en piodermias profundas. Cuando se rompe la membrana basal, la queratina del pelo forma estructuras microscópicas, ¿sí? Que son muy poco vascularizadas y ahí adentro pueden supervivir bacterias dentro de neutrófilos. Producen algunas cepas toxinas. O sea, hay varias toxinas, pero una que quiero resaltar es la que se llama toxina exfoliativa o exotoxina exfoliativa. Hay varios tipos de estas exotoxinas, pero estas exotoxinas tienen la capacidad de ir y degradar desmosomas, romper desmosomas. Y es la toxina que utiliza el estáfilo para meterse dentro de la epidermis y ir rompiendo las uniones celulares y creciendo en el interior de la epidermis. ¿Sí? Cuando se rompen los desmosomas, ¿cuál es la resultante? La separación de las células epidérmicas. ¿Sí? A este proceso de ruptura de desmosomas y separación de células epidérmicas se lo conoce como acantólisis. Y produce lo que se llaman células acantolíticas, que son células epiteliales sueltas. Hay otra enfermedad que produce células acantolíticas también. ¿Se acuerdan? El pénfigo. El pénfigo produce células acantolíticas. Y muchas veces pénfigo y piodermia son diagnósticos diferenciales entre sí. Cuando uno hace una citología de una piodermia, puede estar viendo células acantolíticas. Y uno se podría preguntar, ¿y estas células acantolíticas se originan por la acción de toxinas exfoliativas de estáfilos? ¿O estas células acantolíticas se originan porque estoy ante un pénfigo y son anticuerpos contra los desmosomas? ¿Sí? Es la pregunta que tenemos que resolver muchas veces. La piodermia
cuando es por estáfilos productores de toxinas exfoliativas, producen poquitas células acantolíticas, versus el pénfigo que suele producir muchas. Y por otro lado, en la citología aparecen bacterias, cuando en el pénfigo no, o no debiera. Entonces, ahí ya tenemos una distinción. Miren, este tipo de lesiones, ¿sí?, es cuando el estáfilo expresa sus toxinas exfoliativas, se va metiendo y va degradando los desmosomas del epidermis y va creciendo dentro del epidermis y produce este tipo de lesión piodérmica o este tipo de lesión piodérmica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Y lo otro es la producción de superantígenos. Los superantígenos son moléculas antigénicas capaces de estimular de forma inespecífica el sistema inmune. Es decir, un perro alérgico con superantígenos en su superficie cutánea, estos superantígenos estimulan clonas de linfocitos de forma inespecífica y generan un incremento importante en la sintomatología pruriginosa del paciente. ¿Sí? Entonces, los estáfilos producen prurito por todas las toxinas que generan, por su acción per se, por la producción de superantígenos y porque dañan la barrera cutánea. Porque cuando la piel está infectada por estáfilos, los alergenos que están en la superficie cutánea en un perro alérgico atraviesan más fácilmente la epidermis y producen más sintomatología. Por eso es clave y es importantísimo en todo alérgico que no esté infectado. ¿Sí? Que no esté infectado. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de piodermia? Hay dos técnicas que podrían ser útiles para diagnosticar piodermia. Una es el cultivo y la otra es la citología. ¿Cuál eligen? Citología. ¿Por qué? Porque es fácil, porque la debo hacer yo en el consultorio. No se justifica enviar una citología al laboratorio. La citología la hago yo en el consultorio. ¿Y por qué no cultivo? ¿No me da más certeza el cultivo? Si yo no cultivo, si yo voy para atrás. Si yo hago un cultivo de esta lesión, ¿no va a crecer un estáfilo? ¿Y no puede crecer un estáfilo coagulasa positivo? Sí. Y si cultivo un alérgico, también va a crecer un estáfilo coagulasa positivo. Y si cultivo un hipotiroideo, también. Y si cultivo un pénfigo, también. O sea, ¿qué valor tiene el cultivo a la hora de decir si tengo o no tengo piodermia? Es limitado. Para decir si tengo o no tengo piodermia, yo tengo que demostrar a germen causante. ¿Sí? Cuando uno trabaja en medicina basada en evidencia, uno intenta poner en evidencia todo lo que tiene enfrente. Luce como demodicosis, busco evidenciar al demodex. Luce como sarcoptes, busco evidenciar al sarcoptes. Luce como malacesia, busco evidenciar la malacesia. Luce como piodermia, busco evidenciar la bacteria. ¿Se entiende? ¿Siempre logro poner en evidencia lo que quiero? No. Luce como sarcoptes. Busco poner en evidencia el sarcoptes. ¿Lo logro? No siempre. Si lo logro, tengo un diagnóstico definitivo. Si no lo logro, me quedo con la evidencia clínica. ¿Qué es más? La evidencia clínica, sí, va a depender un poco de la sintomatología, pero digo, la evidencia clínica es más suave que la evidencia clínica. Luce como sarcoptes, ¿sí? Busco poner en evidencia como el sarcoptes. ¿Veo sarcoptes? Perfecto, tengo sarna sarcóptica. No veo sarcoptes, no implica que no tenga sarna sarcóptica. Va a ser igual a terapia. La ausencia de evidencia no implica evidencia de ausencia. ¿Cómo? La ausencia de evidencia de sarcoptes no implica evidencia de que no hay sarcoptes. ¿Se entiende?
intento poner en evidencia la bacteria. La logro poner en evidencia, tengo un diagnóstico definitivo. No la logro poner en evidencia, me quedo con la evidencia clínica. De que la lesión parece piodermia, de que tengo un paciente que clínicamente es piodérmico. ¿Y cómo hago el diagnóstico cuando no logro ponerle en evidencia la bacteria? Hago la terapia. La terapia, le doy cefalexina. Responde a cefalexina, perfecto. Sí, tenía una infección bacteriana. Pero lo ideal es hacer esto con la evidencia visible de la bacteria. Siempre lo comparo con las sarnas sarcópticas. A todos nos gusta dar terapia para sarna sarcóptica cuando vimos el sarcóptes, porque estamos seguros que estamos ante sarcóptes. Yo personalmente me siento incómodo dando terapia con ivermectina o con la lactona que quieran en un perro que tiene la sintomatología pero no logro evidenciarlo. ¿Se entiende el punto? Bien. ¿Qué rol juega la sintomatología clínica? La anamnesis muchísimo. Muchísimo es el avance clínico. Yo tengo el paciente que tiene de pelo corto, ¿sí? Que tiene 1 año y medio, sintomatología de alergia, tiene collaretes, alopecia en sacabocado, que se rasca, digo, luce como bien, tiene todo el aspecto de piodermia. Clínicamente esto es piodermia. Clínicamente es piodermia. ¿Esa evidencia es suficiente? Quizás sea suficiente. Quizás no. ¿Se entiende? Convengamos que aquel que vio 500 piodermias o 1000 piodermias, ¿sí? Está más adaptado, más familiarizado su ojo al diagnóstico, pero no deja de ser el ojo del observador. La evidencia la encuentro en el microscopio. Ahora, el tema es, luce como piodermia, busco la bacteria. No busco el sarcóptes o busco el demodes. Ahí está la clínica. ¿Se entiende lo que quiere decir? Exactamente, o al revés, dice el doctor, repito, por lo que no, la sintomatología dice, puede ser una sarna, busco el sarcóptes. Siempre busco poner en evidencia todo. ¿Sí? Lo que no logro evidenciar, bueno, sí lo trataré de manejar de otra manera. Con la evidencia clínica que es fuerte, no lo estoy desechando, es fuerte. ¿Sí? Pero es evidencia clínica. La respuesta terapéutica, ojo con la respuesta terapéutica. Porque yo busco poner en evidencia la bacteria. No logro ponerla en evidencia. Ok, voy a hacer terapia para... Sí, le doy cefalexina, le doy prednisolona, le doy ivermectina, le doy los baños y alimento hipoalergénico. Y el perro mejora. Ah, era piodermia. No. Claro, cuando yo hago esto que son pruebas terapéuticas, tienen que ser monoterapias. ¿Sí? Para poder asegurar, para poder tener un diagnóstico terapéutico. No una ametralladora. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Sí. Fíjense, algunas posibles presentaciones de piodermia. Pápulas, esto después lo va a hablar Miguel más en detalle. Pústulas, costras. Si yo busco poner en evidencia la bacteria en una pápula, ¿dónde la busco? Adentro de la pápula. Agarro una agujita de las chiquititas de la de tuberculina, pincho la papulita, aprieto un poquito y pronto. Si la busco en una pústula, ¿dónde la encuentro? Adentro de la pústula, rompo la pústula y pronto. Si la busco en una costra, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde está la bacteria? A ver, acá. ¿Dónde está? Abajo de la costra. Quito la costra y pronto. ¿Se entiende? Si la busco en este tipo de lesiones que son collaretes, ¿dónde la encuentro? En la periferia, abajo de la costra de la periferia, quito la costra y pronto. ¿Y qué voy a buscar en la impronta? A ver. Y en este tipo de lesiones, estas son más lesiones profundas. ¿Dónde la encuentro? Y la voy a encontrar en el exudado que viene de la profundidad. El tema que